va? ¿Todo bien, estás, vos? Antonio? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bien, muy bien. Estamos hablando del planeta Macri, un planeta raro, ¿no? Un planeta para pocos. Para pocos. En realidad, lo que refleja el planeta M es que vienen construyendo una Argentina para muy poquitos y la gran mayoría de los argentinos van quedando afuera. Hablaban recién de el tema de la primarización de la economía y de la exportación de productos primarios. Hay un número que refleja claramente qué es lo que Argentina debe ir a buscar. Si vos exportás una tonelada de trigo, exportás $200 y exportás un empleo. Vos exportás una tonelada de harina, exportás $400 y 2 empleos. Y exportás una tonelada de fideos, exportás $1.100 y 7 empleos. La Argentina exporta trigo e importa fideos. Es un disparate. Cuando en realidad el desafío tiene que ser agregar valor, porque la cadena finalmente te da entre 10 y 11 puestos de trabajo. Eso es exportar trabajo argentino. Hablaba de Vaca Muerta, ponía en el ejemplo de la exportación primaria de gas y petróleo. El polo petroquímico de Bahía Blanca podría ser el gran receptor y transformador de todo lo que es la materia prima de Vaca Muerta en etanol, en PVC, en un montón de productos que generan valor agregado y que generan empleo, pero que además la diferencia de la venta en tonelada es enorme. Vos ponías el ejemplo del reactor nuclear. Por ejemplo, no se y festejó. tenés, no solo no se festejó, pareciera que nos dio vergüenza, cuando en realidad vos tenés en todo lo que es el sistema argentino de ciencia y técnica un montón de talento y un montón de inversión ya hecha que la tenés que aprovechar. Hay un ejemplo, y hablaban de ciencia y tecnología, que es contundente. En Rosario tenés el Instituto Max Planck. Lo lidera un argentino que se llama Claudio Fernández, un genio que permanentemente está viviendo mitad en Rosario, mitad en Göttingen, en la ciudad de los premios Nobel, más de 30 premios Nobel en esa ciudad, comparte los equipos. Lidera desde Argentina los equipos de lucha contra el Parkinson y contra el Alzheimer. Ni más ni menos. El Estado argentino le retiró el apoyo. Y la verdad es que vos decís, flaco, venimos haciendo un esfuerzo para salvar vidas, venimos llevando adelante una inversión, liderando un equipo desde Argentina con Alemania, y vemos que el esfuerzo del Estado argentino cae en la basura, porque en definitiva ya hubo parte de ese esfuerzo que se hizo, ya hay un camino recorrido. Hay que acentuarlo, hay que consolidarlo, hay que acelerarlo, y además hay que transformarlo en valor agregado. Imagínate esas patentes transformadas además para la industria farmacéutica argentina en medicamentos que los laboratorios argentinos le vendan al mundo. Fortuna. Pensalo en términos económicos. Y entonces es importante que tengamos en Tucumán una cooperativa que no solamente vende el limón, sino que además de vender el limón, vende los distintos derivados de la cadena de valor del limón, y que son 70 productores tucumanos asociados en cooperativa. O el ejemplo de Fecovita en Mendoza, una cooperativa que tiene la planta de producción de vino más grande de América Latina. O el ejemplo de Acabío, acabo de visitar en Villa María, en Córdoba, donde casi 20.000 productores de maíz generan valor alrededor del maíz. ¿Para qué? Para generar almidón, para generar proteína para lo que es feedlot, para lo que es alimento porcino. Generan además distintos jarabes que son comercializados, generan carbono, que es lo que le da, digamos, los globitos a la gaseosa. A la gaseosa, sí. Benzoato de sodio, creo que se llama. Es todo eso generado desde un proceso de industrialización del maíz. Ahora, ¿qué necesitamos? Condiciones. Y acá viene el primer problema, que es entender la economía argentina. El gobierno mira la economía argentina mirando las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, los bancos y las empresas de energía, que además casualmente en muchos casos son amigos de los amigos del presidente. Le sacaron a 25 millones de argentinos 960.000 millones de pesos del bolsillo y lo pusieron en el balance de 10 empresas de energía. Pero además se olvidaron de la pyme, que es la que genera el 70% del empleo en la Argentina. Mañana voy a visitar a la gente de la industria gráfica.
hoy para ti dejó de salir después de 97 años. 97 años. Villiquen. Y pasó con Paraty, pasó con Villiquen, y tuvo que el diario La Nación cerrar su planta, porque además hay un proceso de reconversión en el mundo de la revolución de la información, de la tecnología, del conocimiento, ¿no? Hay un proceso de reconversión, pero en ese proceso de reconversión el Estado, en un país en vías de desarrollo como la Argentina, tiene un rol, el rol de generar incentivos, proteger, reconvertir al empleado, prepararlo para los nuevos empleos. El gobierno no tiene ni ganas de discutir ese tema. Un segundo, vos te hablar proteger. Vos viste que yo escucho a los economistas liberales, neoliberales, como quieras llamarlo, y hablan que son antiproteccionistas. Bueno, yo les diría que vayan a la economía más abierta del mundo, a lo Donald Trump, que es Estados Unidos, y que miren lo que pasó el año pasado. Bajar impuestos, impuesto a las ganancias, y tener una política de comercio administrado, revisando la relación bilateral con cada país, permitió generar la mayor tasa de empleabilidad de los últimos 50 años en Estados Unidos y además generó un crecimiento económico formidable. Ahora, para eso, ¿qué hay que tener? Primero, amor por tu país. Si vos privilegiás lo de afuera contra lo propio y decís, no, bueno, ya van a venir las inversiones de afuera, ¿por qué no ayudamos a invertir a los que están acá adentro? ¿Sabes por qué no? Porque este gobierno actual no cree en la función pública. No creen en el Estado. No creen en el creen Estado. Absolutamente en el Estado. Y el Estado en la Argentina... Creen que es bobo el Estado. Pero es que el Estado en la Argentina... A ver, en los países en vías de desarrollo como es la Argentina, el Estado tiene el rol de regulador de las relaciones sociales y tiene el rol de equilibrar para que no exista concentración. En los países donde el Estado no tuvo un rol activo, terminó pasando que se concentró la riqueza en muy poquitas manos con un enorme nivel de población en la pobreza. Argentina tiene la clase media, el trabajador, el comerciante, el pequeño y mediano empresario, es el motor social y económico de la Argentina. Entonces, para pensar la Argentina, lo primero que tenés es que entender cómo funciona la economía de la clase media. Y acá viene el primer problema. Para que la clase media argentina invierta, necesitas tasas de interés bajas. Claro, no el 45%. Hoy lo mandaste a la usura. Sí, al no. Comerciante, al pyme, lo mandaste a la usura. Porque hoy la usura no es el prestamista del barrio que le saca la escritura de la casa. Hoy la usura termina siendo el Banco Central imponiendo estas tasas. Hoy la usura es la tasa de interés que te cobra la DGI cuando te atrasás. Hace 6 meses que venimos pidiendo que declaren la emergencia por 180 días y que suspendan embargos y ejecuciones de AFIP, porque al comerciante o al pequeño y mediano empresario que le embargan la cuenta, lo obligan además a ir a la economía en negro. Y si vos sabés qué hacen, le embargan la cuenta personal. Bueno, o sea, no lo dejan operar. es que en realidad lo que hay es una voracidad fiscal enorme. Argentina además tiene un gobierno que no cree en el Estado, pero que metió en términos de impuestos un nivel de regresividad y de presión impositiva que es la más alta de América Latina. Fíjate una cosa, Antonio. El año pasado se discutió el impuesto a los bienes personales. Sí. La gente que nos está viendo le aumentó el impuesto a los bienes personales por su casa, por su negocio, por su tallercito. Sin embargo, cuando planteamos que aumentaran el impuesto de los bienes personales a los que tenían la plata afuera, dijeron que no. Y yo lo que pregunto es, ¿quién es el que pone en marcha todos los días la máquina en la Argentina? ¿El que está acá y se levanta a las 6 de la mañana? La pyme. ¿O el que tiene la plata timbeando en Nueva York, en Miami, en Suiza? O en Panamá. O en Panamá. Entonces, ¿por qué protegen al que está en Panamá? Y no es una cosa de hoy. Yo me acuerdo en el 2016, en aquella pelea que fue pública, cuando el presidente me pide que pongamos en la ley de blanqueo a los familiares de los políticos, y yo le digo que de ninguna manera, que no íbamos a facilitarle a los familiares de los políticos el blanqueo, porque además de ser hay que parecer en la vida. A partir de ese momento yo pasé a ser enemigo público, empezaron las descalificaciones, qué ventajero, qué oportunista, después lo exacerbaron más cuando planteamos lo del impuesto a las ganancias. ¿Cómo terminó la película? No sabemos quiénes son los familiares que blanquearon, bueno, salvo algunos casos que aparecieron. Gianfranco, por ejemplo. Y van a terminar todos judicializados porque
el decreto que después saca el gobierno autorizándolos, viola la ley. Eso más temprano o más tarde va a ser los cuadernos de Macri. Eso más temprano o más tarde va a terminar siendo algo que el gobierno va a tener que explicar. Porque habilitaron con un decreto algo que la ley prohibía. Y con el impuesto a las ganancias lo mismo, Ahora, Antonio. Sergio, perdóname. ¿Vos te imaginabas que alguien pudiera hacer un decreto nombrando 2 miembros de la Corte? O No, sea, bueno. Que hagan un decreto blanqueando bienes es una nimiedad al lado de esto. Es que yo creo que es todo si pasa, pasa. Siempre. Si pasa, pasa, ¿eh? Si pasa, pasa y privatizamos los terrenos del Senar. Y si pasa, pasa y privatizamos la pista de remo. Y si pasa, pasa y si pasa, pasa. Y así si pasa, pasa, hoy tenés en Córdoba, por ejemplo, la preocupación, estuve en Río Cuarto, la enorme preocupación alrededor del tema de la fábrica de pólvora, la enorme preocupación alrededor de Fadea, y digamos, y aparecen enormes preocupaciones que tienen que ver además con el desarrollo argentino. La fábrica de Azul era superhabitaria. Bueno, hoy nosotros miramos Embraer y decimos Brasil, que vende aviones ejecutivos, que vende aviones de línea. Hace 30 años, Brasil miraba Fadea y en sus hipótesis de conflicto como país, lo ponía como una amenaza. Ah. Entonces, El pulque, cuando el acordate. Estado abandona la idea del desarrollo, siempre pierde el que menos tiene. Siempre pierde el que menos tiene. Y a mí me parece que el principal desafío que tenemos como oposición y como dirigentes políticos es el de construir una nueva mayoría, el de plantearnos además un acuerdo de políticas de Estado, un gran acuerdo, en el que pongamos que... Bueno, por ahí tenés la miseria política, el egoísmo político también, ¿eh? Porque sería bueno convocar y que todos vayan, la izquierda, el peronismo, el radicalismo, hasta el mismo PRO, a construir una política de Estado tipo la Moncloa por 20 años. Bueno, yo el 11 de diciembre, si tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a convocar un gran acuerdo por Argentina. Convocando a todos, planteando además cuáles son las 10 políticas que tenemos que recorrer los argentinos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, en materia de paridad de derechos. Argentina tiene que incorporar los derechos que en el mundo va logrando la mujer en el siglo de la revolución de la mujer. En términos de derecho ambiental, Argentina perdió 6.500 millones de dólares en el último año por catástrofes Yo ambientales. te escuché hablar del mar también. Bueno, no podemos no tener una política ictícola de Es protección un de nuestra disparate. pesca, 2,5% de nuestro PBI. Es un disparate. Pero además podemos ir al 6% de nuestro PBI si lo que hacemos es generar un proceso de industrialización mirando el mar argentino como un bien nuestro, como Y un bien exportar propio. pescado. Exactamente, en lugar de ser víctimas de la predación un día de barcos chinos, otro día de barcos japoneses, apostar a que tengamos la capacidad de vender el producto terminado. El filé, mira lo que te digo. Bueno, nada más El sencillo. filé, el langostino empaquetado. El krill, que Bueno. es una riqueza enorme. Es que en definitiva, cuando vos mirás la riqueza ictícola de la Argentina, es enorme. La riqueza mineral de la plataforma continental argentina es enorme. Es enorme. Ahora, tenemos que asumir que es lo nuestro, tenemos que asumir que lo tenemos que defender, tenemos que tener conciencia de patria, Antonio. Yo a veces siento que nos da vergüenza decir que amamos nuestra patria, que queremos nuestra bandera, que lloramos cuando escuchamos cantar el himno y estamos en otro país. Y la verdad es que nos pasa a todos los argentinos eso. Ahora, nos tiene que pasar también con nuestro Estado, con el trabajo de nuestra gente. Vos recorrés Mendoza y ves que la vitivinicultura, a pesar del Estado y su presión impositiva, sigue siendo competitiva. Que la floricultura no tiene o no encuentra mercado porque no tiene capacidad logística. El ferrocarril, otro ejemplo de cómo dejamos caer la bandera. Porque hoy discutimos... Una desidia absoluta con el ferrocarril. 40 años, 40 años, donde la Argentina fue decayendo en su federalismo y se fue perdiendo la idea de país federal porque fue decayendo el ferrocarril. El ferrocarril es la vena o la arteria que conecta este gran país. Vos fíjate una cosa. Pero es una frase que nunca sé con televisión. El tiempo es tirano, hacemos un cierre. Vos pensá una cosa. Argentina es un país de enorme tradición ferroviaria. Crecimos a la vera del ferrocarril. Sí, señor. Sin embargo, el 80% de nuestro PBI viaja en camión.
Brasil, un país con enorme tradición camionera. Vos vas por las rutas y tenés los puestos donde los camioneros tienen su lugar específico. 56% del PBI viaja en camión. O sea, en Brasil el ferrocarril pesa más que el transporte argentino. Tenemos que pensar la integración logística camión, puerto, tren. Porque eso es pensar la Argentina de manera federal. Integrar desde la cordillera hasta el mar nuestra patria y sentir que la podemos desarrollar toda. Sergio, gracias. No, gracias a vos.